Hola y damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva inmersión a fondo. Hoy es miércoles 8 de abril de 2026 y bueno, la verdad es que estoy bastante emocionada porque hoy estrenamos algo distinto. Sí, arrancamos con un formato nuevo, una serie especial. Exacto. Vamos a hacer una serie de 3 partes, o sea, nivel básico, intermedio y avanzado. Y vamos a adentrarnos en una obra que tiene tela. Tela marinera, desde luego. Se trata del primer volumen de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y, a ver, lo interesante de esta fuente no es que sea un tratado súper críptico o incomprensible, sino todo lo contrario. Claro, la autora tiene un enfoque muy particular. Ella lo llama usar palabras de a centavo, Palabras de a centavo. Ujú. es decir, un lenguaje de andar por casa. Busca explicar leyes mentales y espirituales que pueden ser muy complejas, pero para que cualquier persona las entienda sin tener ni idea previa de psicología o de misticismo. Y nuestra misión, hoy, al ser el nivel de principiantes, es destilar esos conceptos fundamentales, extraer las prácticas básicas para quien aterriza de nuevas en este paradigma. Y, por supuesto, quiero aclarar que nuestra intención aquí es exponer las ideas de la autora de forma totalmente imparcial. Exacto, para que quienes nos escuchan saquen sus propias conclusiones. Eso es. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por los cimientos de este edificio mental. Y me gustaría arrancar con una imagen que plantea el texto que me dejó bastante intrigada. A ver, cuéntame. Imagina que tienes un secretario personal trabajando para ti las 24 horas del día. Súper eficiente, archiva todo perfecto, obedece cualquier orden, pero tiene un defecto enorme. Uy, me imagino por dónde vas. Cero sentido del humor. Cero. Si le dices en broma que eres un desastre, el tipo no se ríe. Abre un expediente y se pone a arruinarte la vida para cumplir tu orden. Madre mía, es una imagen un poco inquietante, la verdad. Ya te digo. Y lo más fascinante aquí es que, según la autora, no es ciencia ficción. Esa es la premisa central de cómo funciona nuestra mente, o más bien, nuestro subconsciente. Nuestro secretario automático. Exacto. Todo el material se edifica sobre un postulado supercategórico, que es, literalmente, lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. O sea que rechaza la idea de que somos como una hoja al viento. No. Totalmente. Méndez dice que el ser humano no es un corcho en medio de una tempestad a merced del azar o la genética. Según el texto, cada individuo es el rey de su propio imperio vital. Y crea su realidad a través de sus creencias. Eso es. Y la sala de máquinas que ejecuta todo esto de fondo es ese subconsciente que, como bien decías, no discierne, no opina y no entiende de bromas. Ah, sí, sí, sí. Un ejemplo muy gráfico. Buenísimo. Cuenta que si alguien, por hacerse el gracioso o por falsa modestia, bromea todo el rato diciendo que tiene una nariz enorme, como una papa rellena, pues el subconsciente lo capta. Lo capta y se pone a trabajar. Claro, no pilla el sarcasmo, lo recibe como una orden de diseño y biológicamente empieza a moldear esa nariz para que se parezca a una patata. Parece muy mundano, pero ilustra un punto clave sobre la repetición. Y la autora lleva esto al terreno de la salud física, que ahí es donde la cosa se pone seria. Uf, sí. El tema de las enfermedades. Según el texto, muchas dolencias nacen de una programación infantil. El ejemplo clásico del catarro. Lo de las corrientes de aire, ¿no? Exactamente. De pequeños, las figuras de autoridad nos infunden terror a las corrientes de aire, a salir con el pelo mojado. Que te vas a resfriar, abrígate. Eso. Y esa repetición graba un reflejo en el subconsciente, un programa defensivo que luego nos obsequia con un catarro cada vez que nos mojamos un poco los pies. Yo lo veo como el algoritmo de un buscador de Internet de estos modernos. No juzgas si lo que buscas es bueno o malo para ti. Si te pasas el día buscando desgracias, el algoritmo dice, vale, te doy más desgracias. Tal cual. Te retroalimenta. Pero claro, esto me plantea una duda enorme. Si el origen de todo esto está en lo que escuchamos de pequeños, o sea, ¿significa esto que todo nuestro equipaje negativo es culpa de nuestros padres o de quienes nos criaron? Es una buena pregunta. Y lo fascinante aquí es cómo el libro evita caer en ese victimismo. Según los postulados de la autora, esas ideas ajenas entran porque nacemos con libre albedrío. Ah, vale. O sea, podemos elegir. Exacto. Tenemos la capacidad de aceptar o rechazar cualquier idea. El problema es que en la infancia, por ignorancia, aceptamos ese temor. Pero al aceptarlo, somos nosotros los que le damos permiso a la mente para grabar el reflejo. O sea que nos invita a cuestionarnos
¿Cuántas de esas creencias limitantes son realmente nuestras y cuántas son heredadas pero aceptadas por nosotros? Ahí le has dado. Y si los pensamientos son el programa, las palabras son la tecla de intro que lo ejecuta. Y esto nos lleva al segundo gran pilar para los principiantes. El poder del decreto. Vigilar la palabra hablada. Eso es, el concepto del decreto. Según la fuente, cada palabra pronunciada es un pensamiento hablado y funciona como una orden irrefutable. Y madre mía, la de decretos negativos que lanza la gente sin pensar. El libro enumera algunos y es que ponen los pelos de punta porque los oímos todos los días. Sí, cosas súper cotidianas. En plan, las cosas andan muy malas, el tráfico está imposible, tengo muy mala suerte, o lo típico de mi mala digestión. Sí, apropiándonos del problema. Mi dolor de cabeza. Exacto. O el me va a pisar un coche. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque la autora conecta esto con la relación entre el temor y la fe. Sí, habitualmente pensamos que son cosas opuestas. Claro, el miedo y la fe. Pero el texto postula que son exactamente la misma fuerza operativa. Ambas son la expectación de que algo va a ocurrir. O sea, el temor es simplemente tener fe en el mal. Fe en el mal. Es una definición brutal. Y esto explica algo súper irónico, que seguro que la audiencia ha visto un montón de veces. Esa gente que anticipa un desastre con un terror absoluto. Y cuando ocurre, sacan pecho. Ah, el clásico, ya lo sabía yo. Total. Se ponen en plan, ajá, ya lo presentía, yo tengo un sexto sentido. Y se creen clarividentes cuando, según esta lógica, lo que han hecho es decretarlo y fabricarlo ellos mismos. Si conectamos esto con el panorama general, la autora propone un antídoto contra ese temor. Y no es la valentía, curiosamente. ¿Ah, no? No. Es el conocimiento. El conocimiento puro elimina el temor. Por el ejemplo de un viaje en tren a la capital. A ver. Si conoces el camino, las paradas y el horario, vas tranquilo. No vas temblando en el asiento pensando que el tren va a acabar aterrizando en la luna. Claro, claro. El miedo viene de no saber. Exacto. La ignorancia de las leyes de la creación es lo que hace que el ser humano use su fe a la inversa, en forma de temor crónico. Vale, entiendo el diagnóstico. Pero si alguien que nos oye se da cuenta ahora mismo de que lleva años lanzando decretos horribles, ¿qué hace? O sea, necesitamos herramientas prácticas y urgentes. Pues el material nos da un botiquín de urgencia. La primera herramienta es la fórmula infalible. La fórmula infalible. Suena contundente. Lo es. Ante cualquier apariencia de enfermedad, de accidente o un conflicto, la práctica básica es frenarlo en seco. Hay que decir mentalmente o en voz alta, sin violencia pero con mucha firmeza, no lo acepto. No lo acepto. Simplemente eso. Y justo después debes declarar la verdad opuesta. Si hay enfermedad, declara salud. Si hay pelea, declaras armonía. Voy a hacer de abogada del diablo un momento. Adelante. Porque claro, en la práctica decir no lo acepto ante un problema económico grave o un dolor físico no se podría interpretar como una simple negación psicológica de la realidad, en plan taparse los ojos. Esto plantea una pregunta importante, y es la crítica más habitual. Pero dentro del marco de la autora, no se trata de ignorar la realidad física o fingir que no existe. Entonces, ¿qué es? Se trata de despojarla de su poder emocional. Al decir no lo acepto, estás reconociendo que es una apariencia temporal, algo que va a cambiar y que no pertenece a tu yo superior perfecto. Ah, me encanta la analogía que usa el texto para esto, la del coco. Sí, el monstruo de los niños. Claro, el coco solo tiene poder para aterrorizar, provocar sudores fríos y taquicardias mientras el niño cree en él. Todo ese poder biológico existe por la creencia. Exacto. En el instante en el que el niño deja de creer en el monstruo, el coco pierde todo su poder sobre él. O sea, el problema físico pierde su autoridad si no le das la fe. Una analogía perfecta. Y para casos donde el problema ya te ha desbordado por completo y no puedes ni concentrarte, el libro introduce la llave maestra de Emmett Fox. ¿Otra herramienta? Sí, para apuros muy urgentes. Consiste en dejar de pensar por completo en el problema. Literalmente. Ese suena dificilísimo. Cuando tienes un problema grave, no pensar en ellos, tela. Contraintuitivo total, sí. Borrar el problema y sustituir ese espacio mental pensando en los aspectos perfectos de Dios o del universo, la armonía absoluta. Ya, pero entiendo que hay una regla de oro aquí. No intentar adivinar cómo se va a solucionar, ¿verdad? Que ese es el núcleo de la técnica, claro. El intelecto humano está obsesionado con el cómo, pero la regla es no meterse ahí, sino elevar la conciencia por encima del problema y dejar que los canales se abran solos.
Aunque cuidado con esto de pedir que se abran canales, porque la autora avisa de algo muy fuerte. El concepto de pedir las cosas, cito, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Esa coletilla es fundamental. Es que hay una anécdota en el texto sobre una señora que necesitaba dinero urgentemente para el día 15 del mes y pidió la suma exacta, pero con tanta ansiedad que se le olvidó añadir lo de bajo la gracia y de manera perfecta. Y el universo se lo dio. Se lo dio hasta el último céntimo. Llegó el dinero el día 15, pero a través de la indemnización del seguro porque un coche atropelló a su hija. Madre mía. Sí. Obtuvo el decreto exacto, pero sin la protección de la armonía. Es un aviso brutal sobre la responsabilidad que conlleva esto. Y hablando de dinero y de recursos, esto nos conecta con el último bloque para el principiante, la abundancia y la construcción de una nueva conciencia a largo plazo. Claro, porque el no lo acepto es para apagar incendios. Exacto. Pero hay que construir algo sólido. Y la autora rompe con la idea de un Dios caprichoso o castigador. Postula que el universo detesta el vacío y que la oferta y la demanda son la misma cosa en el plano espiritual. O sea, si tienes una necesidad, la provisión ya existe. Exacto. Pero el obstáculo es la conciencia de pobreza. Por ejemplo, cuando alguien ve algo en un escaparate y dice, ¡buf! Eso es muy caro. Típico. Según el texto, evaluar que algo es muy caro no habla del valor real del objeto, habla del estado de limitación en la cartera y, por tanto, en la mente del individuo. Claro, es una proyección de su propia escasez. Y esto me recuerda al antídoto que sugiere el libro ante esa frase infantil mítica de no hay plata o no hay dinero. ¿Qué daño ha hecho esa frase? Muchísimo. Sugiere que nos acostumbremos a decir, vamos a pensar que Dios o el universo nos lo quiere dar y solo está esperando el momento para darnos la sorpresa. ¿Cambia toda la vibración emocional? Y Méndez cuenta una experiencia propia flipante sobre esto en Nueva Orleans. Ah, sí, un sábado por la tarde. Exacto. Estaba sola, sin un céntimo y con los bancos cerrados hasta el lunes. ¿Cualquier persona ahí entraría en pánico absoluto? Totalmente. Pues ella aplicó su fórmula. Declaró que su mundo lo contenía todo, se negó a aceptar la escasez y de repente un billete de $5, que en esa época era bastante, viene arrastrado por el viento y se le pega al tobillo. Literalmente caído del cielo. Justo lo necesario para sobrevivir el fin de semana. A mí lo que me resalta de esto es el enorme contraste entre la creencia popular de que el sufrimiento o la escasez son pruebas divinas que te hacen mejor persona. La resignación. Exacto. Y la postura tajante de este texto de que aceptar el sufrimiento con resignación es una falsa creencia total. Totalmente de acuerdo. La práctica de la prosperidad, que incluso incluye algo llamado la magia del diezmo en la fuente, no es una transacción comercial egoísta para hacerse rico. Ah, no. ¿Qué es entonces? Es un ejercicio psicológico. Es dar para soltar el temor a la escasez, demostrando una fe activa en que los recursos son ilimitados. Es romper la barrera del miedo a perder. Pues menudo viaje llevamos en este nivel básico, para ir recapitulando un poco lo que hemos visto para quienes nos escuchan. A ver, un pequeño resumen. Hemos hablado de la necesidad de vigilar los pensamientos que actúan como semillas en ese subconsciente implacable, observar los decretos cotidianos que soltamos sin darnos cuenta, en plan, qué mala suerte, aplicar el no lo acepto ante lo negativo y cambiar el foco hacia la armonía usando la llave maestra. Son las herramientas fundamentales del nivel principiante. Una base para dejar de ir en piloto automático. Y con esto cerramos esta primera inmersión. Pero ojo, que esto acaba de empezar, porque habiendo establecido cómo la mente individual moldea la realidad en lo cotidiano, el siguiente nivel... El nivel intermedio. Sí, el nivel intermedio abordará cómo estos conceptos se aplican a una escala muchísimo más profunda. Vamos a explorar los 7 principios herméticos. Palabras mayores. La vibración, la polaridad, el ritmo. Exacto. Y desentrañaremos el significado oculto y puramente metafísico de los 10 mandamientos. Eso va a ser fascinante. Ya verás. Descubriremos que el no robarás, por ejemplo, no es solo una regla moral de la sociedad. Es la afirmación de que es físicamente imposible que te quiten lo que te pertenece por derecho de conciencia. Ganas de llegar a ese punto, la verdad. Pero antes de irnos hoy, queremos dejar a la audiencia con un pensamiento provocador basado en todo lo que hemos analizado hoy de la obra. A ver. Si el subconsciente es un secretario implacable que no entiende de bromas y materializa cada palabra que pronuncias, si alguien pudiera,
imprimir y leer la transcripción exacta de su monólogo interno de las últimas 24 horas. ¿Qué tipo de universo se acaba de construir para mañana? Ahí lo dejamos. Menuda reflexión para terminar. Nos escuchamos en la próxima sesión.